Vamos a hablar sobre la estadística. Cuando hablamos de método, nos referimos a un conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr el desarrollo de una ciencia. Ahora bien, al desglosar nuestra investigación, planteamos técnicas referentes a cómo recolectar datos, cómo medir los datos, codificación, validez y los diferentes instrumentos de medición, tales como la entrevista, el cuestionario, la observación, la encuesta. El experimento, entre otros, tomado en consideración la confiabilidad de estos instrumentos, que no es otra cosa que el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce iguales resultados sin dejar otras. Sus posibles variaciones ante instrumentos poco confiables. A continuación presentamos un desarrollo bien definido que nos permitirá conocer cada uno de los métodos para recolectar información. Nosotros nos preguntamos por lo general cuando vamos a hacer un proyecto de medición o de mercadeo o cualquier cosa que tengamos que investigar, uno dice, pero ¿cómo recolectar datos? Y una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con nuestros problemas de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la investigación. Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí. La primera, seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del comportamiento o desarrollar uno, el instrumento de recolección de los datos. Este instrumento debe ser válido y confiable. De lo contrario, no podemos basarnos en sus resultados. La segunda, aplicar ese instrumento de medición, es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio. ¿Eso es para qué? Para medir variables. Y la tercera, preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. Y a esa actividad se le llama codificación de datos. Vamos a hablar sobre esas escalas de medición. Todo problema de investigación científica, aún el más abstracto, implica de algún modo una tarea de medición de los conceptos que intervienen en el mismo. Porque si tratamos con objetos como una especie vegetal o un comportamiento humano, nos veremos obligados, ya sea a descubrir sus características o a relacionarse estas con otras con las que pueden estar conectadas. En todo caso, tendremos que utilizar determinadas variables: tamaño, tipo de flor, semilla o las variables que definan el comportamiento de estudio. Y tendremos que encontrar el valor que éstas asumen en el caso estudiado. En eso consiste, desde el punto de vista lógico más general, la tarea de medir. La idea de medición, de medida, es intrínsecamente comparativa. Medir algo, en el caso más sencillo, es determinar cuántas veces una cierta unidad o patrón de medida cabe en el objeto a medir. Para medir la longitud de un objeto físico, nosotros desplazamos una regla o cinta graduada sobre el mismo, observando cuántas unidades, en este caso centímetros o metros, abarca el objeto en cuestión. Es decir, que comparamos el objeto con nuestro patrón de medición para determinar cuántas unidades y fracciones del mismo incluye. La medición de variables no físicas resulta una esencia o un proceso idéntico al anterior. La dificultad reside en que las variables de este tipo no pueden medirse con escalas tan sencillas como las lineales y en que, por otra parte, no existen para su comparación patrones de medida universalmente definidos y aceptados. Si deseamos medir el peso de un objeto, podremos expresar el valor del mismo en kilómetros, libras o cualquier unidad que de todas maneras
tiene un equivalente fijo y consiste con las otras que utilizan. En cambio, para medir el grado de autoritarismo de un dirigente no existe ni una unidad ni una escala generalmente reconocida, por lo que el investigador se ve obligado a elegir alguna escala de las que se han utilizado en otros trabajos, o lo que es bastante frecuente, a construir una adaptada a sus necesidades específicas, pero que es medible. Resulta evidente, además, que el grado de autoritarismo no es una variable simple como el peso o la longitud, sino una resaltante de una multitud de acciones y actitudes parciales. Por esta razón, medir un concepto complejo implica realizar una serie de operaciones que no tienen lugar en el caso de variables como el peso y la longitud. Será necesario definir las dimensiones que integran la variable, encontrar indicadores diversos necesarios, definir las dimensiones que integran la variable y encontrar indicadores diversos que lo reflejen y construyan, digamos así, luego una escala apropiada para el caso. Una escala puede concebirse como un continuo de valores ordenados correlativamente que admite un punto inicial y otro final. Si evaluamos el rendimiento académico de estudiantes, podemos asignar el valor 0 al mínimo rendimiento imaginable al respecto. Al mayor rendimiento posible, podemos atribuirle en valor de 100%, 20, 10 o 7 puntos, según resulte más práctico. Con estos dos valores tendríamos ya marcados los límites de nuestra escala. Para concluir de confeccionar, digámoslo así, o confeccionarlas, sería necesario asignar a los posibles rendimientos intermedios y puntajes también intermedios. Con ello obtendremos una escala capaz de medir la variable rendimiento académico a través de los indicadores concretos de los trabajos presentados por los estudiantes, de sus exámenes, pruebas y otras formas de evaluación posible. Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe reunir los dos siguientes requisitos básicos. Confiabilidad, que es la primera. Entonces se refiere a la consistencia interior de la misma y a su capacidad para discriminar en forma constante entre un valor y otro. Cabe confiar en una escala. Anotar, según Goodby y Hatt, cuando produzca constantemente los mismos resultados al aplicarla a una misma muestra, es decir, cuando siempre los mismos objetos aparezcan valorados en la misma forma. La segunda, validez. Indica la capacidad de la escala para poder medir las cualidades para las cuales se ha sido construida, sí, y no otras parecidas. Una escala confusa no puede tener validez. Lo mismo que en una escala que está midiendo a la vez indiscriminadamente pues distintas variables superpuestas. Una escala tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir. Existen diferentes tipos de escalas que se distinguen de acuerdo a la rigurosidad con que ha sido construida y al propio comportamiento de las variables que miden. Se acostumbra a clasificar en 4 tipos generales que son las siguientes. Primera, escalas. La segunda, nominales. Las terceras, ordinales. Cuartas, de intervalo iguales y de cocientes o razones. Entonces hablemos de las escalas nominales. ¿Qué es eso de escala nominal? Son aquellas en que solo se manifiesta una equivalencia de categorías entre los diferentes puntos que asume la variable. Es como una simple lista de las diferentes posiciones que pueda adoptar la variable, pero en que en ella se defina
A ver, pero sin que en ella se defina, sí, ningún tipo de orden o de relación. Si es una investigación sobre producción agrícola, queremos determinar los cereales que se cultivan en una cierta región. Entonces tendremos una variable que se designa como cereal cultivado. Los distintos valores que esas variables reconoce serán concretamente trigo, maíz, centeno, etc. Entre otros valores no cabe obviamente ninguna jerarquía. No se puede trazar ningún ordenamiento, pero sin embargo a la enunciación explícita de todas estas posibilidades la consideramos como una escala y pues de algún modo es útil para medir el comportamiento de la variable, indicándonos en una posición y se halla en cada caso. Vamos ahora con la segunda, que es las escalas ordinales. Estábamos con las nominales, que son nombres, viene de nombres. Los nombres ahí es centeno, maíz, etc. Ahora viene otra escala que se llama ordinales. Entonces los ordinales, ¿qué pasa? Distinguen, eso viene de orden también, las escalas ordinales. Distinguen los diferentes valores de la variable jerarquizándolos, por eso viene un orden, simplemente de acuerdo a un rango. Establecen sí que existe una gradación entre uno y otro valor de la escala, de tal modo que cualquiera de ellos es mayor que el precedente y menor que el que le sigue a continuación. Sin embargo, la distancia entre un valor y otro no queda definida, sino que es indeterminada. En otras palabras, tales escalas nos esclarecen solamente el rango que las distintas posiciones guardan entre sí. Un ejemplo de escala ordinal es que suele usarse para medir la variable grado de escolaridad. Podemos decir que una persona que ha tenido 2 años de instrucción escolar ha recibido más instrucción que quien solo tiene 1 año o 1 año y medio, que quien posee 3. Sin embargo, no puede afirmarse válidamente que la diferencia entre quien posee 2 años, la diferencia entre quienes o quien posee 2 años de instrucción y quien ha recibido 1 año es igual a la diferencia entre quienes han recibido 16 y 17 años de educación formal. Por tanto, como no podemos determinar la equivalencia entre las distancias que separan un valor a otro, debemos concluir que la escala pertenece a la categoría ordinal. Las escalas de intervalos iguales, además de poseer la equivalencia de categoría y el ordenamiento interno entre ellas, como en el caso de los ordinales, tienen las características de que la distancia entre sus intervalos está claramente determinada y que estos son iguales entre sí. Un ejemplo típico de las escalas de intervalos iguales está dado por las escalas termométricas, entre 23 y 24 grados centígrados. Por ejemplo, existe la misma diferencia que hay entre 45 y 46 grados centígrados. Muchas otras escalas, como pues las que se utilizan en las de los psicólogos, en los test de psicólogos y de rendimiento, pertenecen a este tipo. La limitación que posee es que no define un cero absoluto, un valor límite que exprese realmente la ausencia completa de la cualidad medida. Por ello no se puede establecer equivalencias matemáticas como las de la proporcionalidad y no puede eliminarse que 24 grados centígrados es el doble de temperatura que 12 grados centígrados, porque el cero de la escala es un valor arbitrario y no se corresponde con la ausencia absoluta de la variable que se mide. Por último tenemos las escalas de cocientes, llamadas también de razones. En ellas se conservan todas las propiedades de los casos anteriores, que además se añade la existencia de un valor cero real, con la que se hacen posibles ciertas operaciones matemáticas, tales como la obtención de proporciones y cocientes. Esto quiere decir que un valor de 20 en una escala de este tipo es el doble de un valor de 10 o de las 2/3 partes de un valor de 30.
Son escalas de cocientes, las que miden la longitud, la masa, la intensidad, pues de corriente eléctrica y otras variables del mundo físico. Difícilmente las variables que intervienen en las ciencias sociales son medidas con escalas de razón, pues son contados los casos en que dichas variables pueden ser definidas con la exactitud y precisión necesarias. La economía y la demografía son, entre esas disciplinas, las que más utilizan escalas de razón o de razones. Vamos a hablar sobre los instrumentos de medición. Un instrumento de recolección de datos es un principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Ya adelantábamos que dentro de cada instrumento concreto puede distinguirse dos aprecios diferentes: forma y contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establece con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido, este queda expresado en la especificación de los datos que necesitamos conseguir. Se concreta, por lo tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los mismos indicadores que permiten medir las variables, pero que asumen ahora la forma de pregunta. Puntos a observar, elementos a registrar, etc. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación y resume los aportes del marco teórico del seleccionador o al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos utilizados, pero también expresa todo lo que tiene de específicamente empírico. Nuestro objeto de estudio pues sintetiza a través de las técnicas de recolección que emplea el diseño concreto escogido para el trabajo. Es medianamente una adecuada construcción de los instrumentos de recolección que la investigación alcanza, entonces la necesaria correspondencia entre teoría y hechos. Es más, podríamos decir que es gracias a ellos que ambos términos efectivamente se vinculan. Si en una investigación los instrumentos son defectuosos, se producirían inevitablemente algunas de las dificultades siguientes. O bien los datos recogidos no servirán para satisfacer los interrogantes iniciales, o bien se podrán obtener los datos que necesitamos, o tendrán falseados, distorsionados, porque el instrumento no se adecua al tipo de hechos en estudio. En ambos casos habrá seguramente uno o varios errores en las etapas anteriores del proceso de investigación y será entonces necesario volver hacia atrás y revisar las diferentes tareas realizadas hasta alcanzar una mejor aproximación al problema. ¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido? En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta. Generalmente se tiene un grado de error. Desde luego, se trata de que este error sea el mínimo posible. Es por esto que la medición de cualquier fenómeno se conceptualiza con la siguiente fórmula básica, que es x igual a t más e, donde x representa los valores observados, resultados disponibles. T son los valores verdaderos y E es el grado de error en la medición. Si no hay error de medición, E es igual a 0. Y el valor observado y el verdadero son equivalentes. Entonces esto puede verse claramente cuando uno tiene la ecuación, por ejemplo, x igual a t más 0, donde x es igual a t. Sí, porque 1 más 0 pues es 0. 1 más 0 es 1. Entonces ahí automáticamente, como no hay margen de error, pues no se tiene en cuenta. Esta situación representa el ideal de medición. Es un ideal, recuerden. O sea que esa E, que nosotros vamos a llamar como margen de error, es posible que en 0 no esté, pues, no esté en 0, porque a no ser que sea el ideal de un ejercicio.
Esta situación representa el ideal de medición, y entre mayor sea el error al medir, el valor que observamos, en el cual nos basamos, se aleja más del valor real o verdadero. Por ejemplo, si medimos la motivación de un individuo y esta medición está contaminada por un grado de error considerable, la motivación registrada por el instrumento será bastante diferente de la motivación real que tiene ese individuo. Por ello es importante que el error sea reducido lo más posible. ¿Cuáles serían los procedimientos que se siguen para construir un instrumento de medición? Existen diversos tipos de instrumentos de medición. Cada uno son características diferentes y sin embargo, el procedimiento general para construirlos es semejante. El procedimiento que sugerimos para construir un instrumento de medición es el siguiente y vamos a hacerlo por pasos. El primer paso, listar las variables que se pretende medir y observar. La B, revisar su definición conceptual y comprender su significado. Por ejemplo, comprender bien qué es la motivación intrínseca y qué la motivación intrínseca y qué dimensiones la integran. La C, revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables. Esto es cómo se ha medido cada variable. Ello implica comparar los distintos instrumentos o maneras utilizadas para medir las variables. Comparar su confiabilidad, validez, sujetos a los cuales se les aplicó, facilidad de administración, veces que las mediciones han resultado exitosas y posibilidad de uso en el contexto de la investigación. La D, elegir el instrumento o los instrumentos ya desarrollados, que hayan salido favorecidos por la comparación y adaptarlos al contexto de la investigación. Para este caso solo deben seleccionarse instrumentos cuya fiabilidad y validez se reporte. No se puede confiar en una forma de medir que carezca de evidencia clara y precisa de confiabilidad y validez. Cualquier medición, recuerde que la primera varía de 0 a 1. Para la segunda se define o se debe mencionar el método utilizado de validación y su interpretación. De no ser así, no podemos asegurar que el instrumento sea el adecuado. Si se selecciona un instrumento desarrollado en otro país, deben hacerse pruebas piloto más extensas. Tampoco no debe olvidarse que traducir no es validez de instrumento, por muy buena que sea la traducción. En este segundo caso, debemos asegurarnos de tener un número suficiente de ítems para medir todas las variables en todas las dimensiones. Ya sea que se seleccione un instrumento previamente desarrollado y se adapte o bien se construya uno. Este constituye la versión preliminar de nuestra medición. La E. Que esta también es súper importante, Indicar el nivel de medición de cada ítem y por ende el de las variables. Existen 4 variables de medición ampliamente conocidos. La primera variable de medición, entonces hablemos del nivel de medición nominal. En este nivel se tienen dos más categorías del ítem o variable. Las categorías no tienen orden o jerarquía. Lo que se mide es colocando o colocado en una y otra categoría, lo que indica solamente diferencia respecto a una o más características. Por ejemplo, las variables sexo de la persona tiene solo 2 categorías, masculino y femenino. Ninguna de las categorías tiene mayor jerarquía que la otra. Las categorías únicamente reflejan diferencias en la variable.
o diferencias en la variable. No hay orden de mayor a menor. Si le asignamos una etiqueta o símbolo a cada categoría, esto identifica exclusivamente la categoría X, o por ejemplo, un asterisco para masculino, una Z para femenino. Si usamos numerales es lo mismo. 1 igual a masculino, otro ejemplo 2 femenino. Y es igual decir que 2 es masculino o 1 femenino. Los números utilizados en este nivel de medición tienen una función puramente de clasificación y no se puede manipular aritméticamente. Por ejemplo, la filiación religiosa es una variable nominal de nombre. Si pretendiéramos operarla, pues digamos aritméticamente, tendríamos situaciones tan ridículas como esta. 1 es católico, 2 es judío, 3 es protestante, 4 es musulmán, 5 otros. Un ejemplo. Un católico, un judío igual a protestante. Un católico más un judío igual a protestante. No tiene sentido. O sea, ahí sí ya la medición está mal. Las variables nominales pueden incluir dos categorías dicotómicas, o bien 3 o más categorías categóricas. Ejemplos de variables nominales dicotómicas sería el sexo y el tipo de escuela a la que se asiste, si es privada o pública. Y de nominales categóricas tendríamos a la afiliación política, partido A, partido B, etc. Y la carrera elegida, la raza, el departamento o provincia o estado de nacimiento y el canal de televisión preferido. Entonces sigamos con el segundo punto que dice nivel de medición ordinal. En este nivel hay varias categorías, pero además estas mantienen un orden de mayor o menor. Las etiquetas o símbolos de las categorías se indican una jerarquía. Por ejemplo, el prestigio ocupacional en Estados Unidos ha sido medido por diversas escalas que reordenan a las profesiones de acuerdo con su prestigio. Por ejemplo, valor de escala, la primera 90, valor de escala y profesión. En la columna de valor de escala está 90, 80, 60. Y en la profesión, ingeniero químico, el de 80 corresponde a científico de ciencias naturales, incluyendo la química, y el 60 a un actor. Entonces, el operador de estaciones eléctricas de potencia la podemos medir como un 0,2, que son los manufactureros de tabaco. 90 es más que 80, 80 más que 60, 60 más que 50 y así sucesivamente. Es decir, los números símbolos de categorías definen posiciones. Sin embargo, las categorías no están ubicadas a intervalos iguales y no hay un intervalo común. No podríamos decir con exactitud que entre un actor 60, un ejemplo, y un operador de estaciones de poder 50, existe la misma distancia en prestigio que entre un científico de ciencias naturales, que está en un 80, y un ingeniero químico está en 90. Entonces, aparentemente en ambos casos la distancia es de 10, pero no es una distancia real. Otra escala jerárquica podría ser de una empresa, por ejemplo, presidente, vicepresidente, director general, gerente de área, subgerente o superintendente, etc. Y a cada uno se le da un valor. Entonces sabemos que el presidente es el 10, que es más que el vicepresidente, que es 9. Este es más que el director, que es el director general, que es 8. Y así sucesivamente.
Vamos a hablar del tercer punto, que es nivel de medición por intervalos. Además del orden o jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Hay intervalo constante, una unidad de medida. Por ejemplo, una prueba de resolución de problemas matemáticos, 30 problemas de igual dificultad. Si Ana Cecilia resolvió 10, Laura resolvió 20 y Brenda 30. La distancia entre Ana, Cecilia y Laura es igual a la distancia entre Laura y Brenda. Sin embargo, el cero en la medición es un cero arbitrario, no es real. Se asigna arbitrariamente a una categoría el valor de cero y a partir de esta se construye la escala. Un ejemplo clásico en ciencias naturales es la temperatura en grados centígrados o cualquier otro grado, ¿no? Que puede ser Fahrenheit, etc. El cero es arbitrario, no implica que realmente haya cero. Ninguna temperatura, incluso en ambas escalas, el cero es diferente. Y cabe agregar que diversas mediciones en el estudio del comportamiento humano no son verdaderamente de intervalo, pero se acercan a este nivel y se suele tratar como si fueran mediciones de intervalo. Esto se hace porque este nivel de medición permite utilizar las operaciones aritméticas básicas y algunas estadísticas modernas, que de otro modo no se usarían, aunque algunos investigadores no están de acuerdo en suponer tales mediciones como si fuera de intervalo. El cuarto sería el nivel de medición de razón. En este nivel, además de tenerse todas las características del nivel de intervalos iguales entre las categorías y aplicación de operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones, el cero es real, es absoluto, no es arbitrario. Cero absoluto implica que hay un punto en la escala donde no existe la propiedad. Ejemplos de estas mediciones sería la exposición a la televisión, el número de hijos, la productividad, las ventas de un producto y el ingreso. Desde luego hay variables que puedan medirse en más de un nivel, según el propósito de medición. Por ejemplo, la variable antigüedad en la empresa, donde aparece en una columna nivel de medición y la otra la categoría. Por ejemplo, de razón, en días y ordinal, bastante antigüedad, o antigüedad regular o poca antigüedad. Es muy importante indicar el nivel de medición de todas las variables e ítems de la investigación, porque dependiendo de dicho nivel de selección, uno u otro tipo de análisis estadísticos, por ejemplo, la prueba estadística para correlacionar dos variables de intervalo, es muy distinta a la prueba para correlacionar dos variables ordinales. Así es necesario hacer una relación de variable, ítems o niveles de medición. Hablemos de indicar, o el primer paso ahí, por ejemplo, indicar cómo se habrán de codificar los datos en cada ítem y variable. Descodificar los datos significa asignarles un valor numérico que los represente. Es decir, a las categorías de cada ítem y variable se les asigna valores numéricos que tienen un significado. Por ejemplo, si tuviéramos la variable sexo con sus respectivas categorías, masculino y femenino, a cada categoría le asignaríamos un valor. Este podría ser, por ejemplo, categoría masculino 1 y categoría femenina 2. O sea, le damos un código o un valor asignado. Así Carla, Magaña, en la variable sexo sería un 2. Y Luis Gerardo y Rubén sería 1. Verónica sería 2 y así sucesivamente. Otro ejemplo pues sería la variable horas de exposición diaria a la televisión, que podría codificarse de la siguiente manera.
En la categoría no ve televisión, que le podríamos dar una codificación 0. Menos de 1 hora, podríamos darle un valor asignado codificado 1. 1 hora, 2. Más de 1 hora, pero menos de 2, 3. 2 horas, un número 4. Más de 2 horas, pero menos de 3, 5. 3 horas, 6, etcétera, etcétera. Entonces lo codificamos ¿para qué? Para poder sacar valores en una estadística. Y es necesario insistir que cada ítem y variable deberán tener una codificación o códigos numéricos para sus categorías. Desde luego, hay veces que un ítem no puede ser codificado a priori o precodificado, porque es sumamente difícil conocer cuáles serán sus categorías. Por ejemplo, si en una investigación fuéramos a preguntar ¿qué opina del programa económico que recientemente aplicó el gobierno? Pues las categorías podrían ser muchas más de las que nos imaginemos y resultaría difícil proceder con precisión cuántas y cuáles serán. En estos casos la codificación se lleva a cabo una vez que se aplica el ítem o posteriori, ya después de. La codificación es necesaria para analizar cuantitativamente los datos. Cuantitativamente. Aplicar análisis estadísticos. A veces se utilizan letras o símbolos en lugar de números. Una vez que se indica el nivel de medición de cada variable o ítems y que se determine su codificación, se procede a aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. Es decir, se aplica a personas con características semejantes a las de la muestra o población objetivo de la investigación. En esta prueba se analiza las instrucciones, se comprenden si los ítems funcionan adecuadamente. Los resultados se usan para calcular la confiabilidad y, de ser posible, la validez del instrumento de medición. La prueba piloto se realiza con una pequeña muestra inferior a la muestra definitiva. Los autores aconsejamos que cuando la muestra sea de 200 o más, se lleva a cabo a prueba piloto con entre un 25 o 60%, salvo que la investigación exija un número mayor. Sobre base de la prueba piloto, el instrumento de medición preliminar se modifica, ajusta y se mejora. Los indicadores de confiabilidad y validez son una breve ayuda y estaremos en condiciones de aplicarlo. Este procedimiento general para desarrollar una medición debe adaptarse a las características de los tipos de instrumento de que disponemos en el estudio del comportamiento. Vamos a hablar de instrumentos de medición en encuestas. Eso lo vamos a ver entonces en un segundo, digámoslo así, en un segundo punto. El diseño encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y simple es preguntárselo directamente a ellas. Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio, para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se corresponden con los datos recogidos. Cuando se recaba información a todas las personas que están involucradas en el problema en estudio, este diseño adopta el nombre de censo. Los censos, por las dificultades materiales que implica su realización, son casi siempre trabajos de envergadura, que solo pueden ser acometidos por los gobiernos o por instituciones de muy amplios recursos. Son sumamente útiles porque a través de ellos tenemos una información general de referencia, indispensable para casi cualquier trabajo de indagación social posterior. Por la gran cantidad de personas o entrevistas, no es factible en ellos obtener información muy detallada, pues se convendría en trabajos desproporcionadamente difíciles
de ejecutar y analizar. En su lugar se emplean las encuestas por muestreo, donde se escoge mediante procedimientos estadísticos una parte significativa de todo el universo, que se toma como objeto a investigar. Las conclusiones que se obtienen para este grupo a este grupo se proyectan luego a la totalidad del universo, teniendo en cuenta los errores maestrales que se calculen por el caso. De esta forma, los hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden generalizarse a todo el universo con un margen de error conocido y limitado previamente por el investigador. El método de encuesta ha alcanzado una gran popularidad entre los investigadores sociales, lo que ha llevado a que muchas personas confundan encuestas con investigación social como si fuera una misma cosa, siendo en la realidad la encuesta es solo uno de los métodos posibles de estudio de la realidad social y que presenta, como todos los métodos, sus puntos a favor y en contra. Las principales ventajas que han ayudado a difundir el diseño encuesta son las siguientes. Primero, su conocimiento de la realidad es primario, no mediano y por lo tanto menos engañoso. Al acudir directamente a la gente, a los actores sociales, para conocer su situación, conducta u opinión, nos precavemos contra una multiplicidad de distorsiones y nos ponemos a salvo de interpretaciones que puedan estar altamente teñidas de subjetividad. Como es posible agrupar los datos en forma de cuadros estadísticos, se hace más accesible la medición de las variables en estudio. De esta forma se pueden cuantificar una serie de variables operando con ellas con mayor precisión, permitiendo el uso de correlaciones y otros recursos matemáticos. Se supera así una de las dificultades básicas de la investigación social, que es su limitada rigurosidad y la alta posibilidad de errores por un tratamiento poco exacto de los fenómenos. En un tercer explicación, la encuesta es un método de trabajo relativamente económico y rápido. Si se cuenta con un equipo de entrevistadores y codificadores convenientemente entrenado, resulta fácil llegar rápidamente a una multitud de personas y obtener una gran cantidad de datos en poco tiempo. Su costo, para los casos simples, es sensiblemente bajo y simplemente bajo. En los últimos años, después del relativo abuso procedente, la mayoría de los investigadores ha comprendido que este diseño resulta del valor para determinado tipo de problemas, pero que en otros casos aparecen una serie de inconvenientes menos que le restan validez como diseño. Las desventajas más frecuentes que se le han reconocido son: la primera, la encuesta recoge la visión que la gente tiene de sí misma. No puede dudarse de que esta es siempre una imagen singular y muy subjetiva, y que para algunos temas puede ser deliberadamente falsa o imprecisa. No es lo menos lo que las personas hacen, sienten o creen que lo que ellas mismas dicen que hacen, creen o sienten. Existen algunos recursos para reducir la magnitud de este serio problema, entre los que se cuenta omitir algunas preguntas que sabemos la mayoría no desea o no puede contestar con veracidad, buscar formas indirectas de contrastación, prestar cuidadosa atención a la presentación personal del encuestador, etc. A pesar de esas técnicas de trabajo, es imposible eliminar por completo el fenómeno antes señalado, por lo que el investigador tendrá que tomar en cuenta al momento de hacer el análisis las limitaciones que él mismo acarrea. Segundo, la encuesta no relata los hechos sociales desde el punto de vista de sus actores. Puede en este sentido llegar a una cierta profundidad y sistematicidad, pero resulta poco apta para reconocer las relaciones sociales, ya sea interpersonales o institucionales. Tercero,
El diseño encuesta es básicamente estático. Tiende de por sí a proporcionar una especie de imagen instantánea de un determinado problema, pero no nos indica sus tendencias a la variación y menos aún sus problemas, sus posibles cambios estructurales. Esta característica reduce notablemente su eficacia predictiva, salvo para fenómenos de bastante simplicidad. Cuarto, el tratamiento de la información es estadístico, lo que supone agrupar a todas las respuestas dándole a cada una igual peso relativo. Ello puede resultar muy democrático y útil en ciertos casos, pero casi nunca se corresponde con la realidad de los hechos sociales, donde el liderazgo y asimetría de las posiciones sociales con por lo general la norma. De los comentarios expuestos puede inferirse cuál es el campo de mayor utilidad de este diseño. Las encuestas resultan apropiadas casi siempre para estudios de tipo descriptivo, aunque no tanto para los explicativos. Son inadecuadas para profundizar ciertos aspectos psicológicos o psicosociales, profundos pero muy eficaces para problemas menos delicados, como los del mercado masivo y las actitudes electorales. Resultan poco valiosas para determinados tipos de liderazgo y en general todos los problemas que se refieren más a las relaciones y estructuras sociales que a las conductuales, más simples, o a los comportamientos, actitudes y opiniones masivas, donde sí adquieren mayor eficacia. La lógica de la verificación mediante encuesta se basa naturalmente en la correlación estadística que presentan las distribuciones de frecuencia, o los porcentajes, de dos o más variables sobre las cuales se supone que existen relaciones de determinación. De este modo se puede inferir si existe o no una asociación entre los valores de las mismas, con la cual queda establecida una cierta relación. Determinar, más allá de esto, el tipo de relación que se ha detectado y el grado de influencia que ejerce una o sobre otra requiere de otras nuevas pruebas que no siempre es posible realizar por medio de este diseño.